doctora Gisela Manoia, jefa de psiquiatría. Estos ateneos, ¿me lo puedes sostener un cachito ahí? Estos ateneos tienen que ver con la idea de poder volver a pensar la clínica después de la pandemia, o entre comillas, después de la pandemia, y lo vamos haciendo mezclando la clínica con la transversalidad que nos acontece. Así lo hicimos con consumos problemáticos, lo hicimos con cuestiones del diagnóstico, también vimos la cuestión de la clínica en relación a la guardia interdisciplinaria de salud mental, lo vamos a ver con arte y salud, con psicología, y hoy vamos a tocar un tema específico que es poder pensar las psicopatías en relación o restándose o articulándose, veremos el desarrollo del Ateneo, con la violencia de género. En ese sentido, me parece un aporte importante el de la doctora Manoia, porque nosotros tenemos consultas en relación al género, y participamos también de distintos comités que tienen que ver con la temática, y muchas veces no solamente es la contención o la elaboración de un caso, sino es poder aportar un diagnóstico diferencial, distinto a la consulta de género, que quizás viene más por el lado del derecho, ¿no? Y de la transversalidad y de la perspectiva de género a la cual adherimos y respetamos, pero hacemos este aporte, si se quiere, médico, desde la psiquiatría, para poder aportar mayor luz y mayor claridad a la hora de acompañar un tratamiento. Así que bueno, los dejo con Gisela, que disfrutemos el Ateneo, y nos vemos muy brevemente, creo que en 15 días, con arte y salud. Que estemos bien. Gracias. Bueno, gracias, Silvia. ¿Se conectó? A ver ahí, si yo me pongo un poco así, ahí me ven como medio... Bueno. Voy a estar un poco... Tienes que te apuntes esta barra arriba. Bueno. Está perfecto. Sí. Control Shift H. Tuyo. Listo. ¿Y los chats dónde me aparecen? ¿Acá? ¿El chat? Si no, si te oculta la barra no te aparece. No, déjalo así entonces. Ah, listo. Bueno. Bueno, buen día a todos y todas. ¿Alguien me puede decir si se escucha bien, si se ve bien? Así empiezo a dar la... Sí, se escucha muy bien y se ve muy bien. Bueno, perfecto. Estoy medio de costado, pero... Bueno, yo me presento, soy Gisela Manoia, soy médica psiquiatra, jefa del servicio de psiquiatría, y hoy la idea de esta charla no es un ateneo clínico porque no vamos a presentar a ningún paciente, pero es una charla de psicoeducación para entender un poco lo que es la psicopatía en relación a la violencia de género. Vamos a hablar igual de psicopatía en general, para que se conozcan las características del psicópata, y a la hora de... O sea, la idea es poder saber primero qué es la violencia, qué es la violencia de género, qué es el psicópata, y cuál es el perfil de las, en este caso, personas, mayormente mujeres, o personas que se sienten mujeres, por qué eligen a este perfil de personalidad como pareja, ¿no? Así que primero vamos a empezar hablando de qué es la violencia, y cuál es la diferencia entre violencia y agresividad, qué es un psicópata, y si todo psicópata es violento. Son unas preguntas que nos tenemos que hacer para poder empezar a razonar esta cuestión.
Entonces, por un lado tenemos la agresividad que viene naturalmente con el ser humano como instinto de defensa y supervivencia, ¿no? Todo ser humano puede desarrollar agresividad ante una amenaza. Eso es algo natural, es biológico, es instintivo y está regulado por reacciones neuroquímicas del cerebro, ¿sí? O sea, todo ser humano puede desarrollar agresividad. ¿Y cuál es la diferencia con la violencia? Que no es un comportamiento natural del ser humano, no está manejado por una cuestión neuroquímica, sino por una cuestión más de constructo psicosocial. O sea, la violencia es la transformación de la agresividad para hacer daño a otro ser humano, también a otro ser vivo también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de seres humanos. Y tiene un fin, la violencia tiene un fin, tiene un objetivo, esa es la diferencia con la agresividad. La agresividad es una forma de defendernos, en cambio la violencia es una construcción más compleja que tiene un fin. La violencia va a generar una disfunción social, relacional y utilitaria, y lo podemos encontrar en diferentes ámbitos, como vamos a ver después, y en esto de la violencia de género, bueno, en el ámbito de la pareja, en el ámbito laboral, y los diferentes tipos de violencia de género, que ya lo vamos a ver. Pero bueno, lo primero que tenemos que entender es que agresividad no es lo mismo que violencia, porque a veces lo que traen en la consulta las complementarias, que ya vamos a saber lo que son, y las víctimas, porque hay una diferencia entre la víctima y la complementaria del psicópata, y dicen, mi pareja es agresiva. Bueno, no, ahí hay un error conceptual, no es agresivo, sino violento, ¿sí? O violenta, porque puede ser también una mujer que también ejerce violencia de género. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Bueno, la OMS define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. Con la probabilidad de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Bueno, la violencia de género, como todos sabemos, es la violencia ejercida o sea, la violencia de género es la agresión contra, porque no deja de ser agresión, pero va contra una persona, contra un grupo, contra una comunidad, y estas personas que sufren violencia de género son mujeres o personas que se sienten mujeres. Hay muchas formas de violencia de género: física, psicológica, sexual, obstétrica, económica, simbólica, etc., ¿no? Y la máxima expresión de la violencia de género es el femicidio, que es el asesinato a una persona por ser mujer o por sentirse mujer. Hoy, actualmente, el femicidio es condenado con cadena perpetua, y bueno, en base a la ley Micaela, que todos conocemos, se trata de hacer una sociedad más justa. Lamentablemente no es lo que vemos en la práctica. La mayoría de las personas que sufren violencia de género, efectivamente, no están totalmente, digamos, cuidadas por la justicia. Todo esto falta mucho para trabajar, a mi entender, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y acá vamos a empezar a centrarnos en la personalidad y la psicopatía. Entonces, ¿qué es la personalidad? Es una forma de ser, ¿sí? Implica rasgos conductuales a través de la vida del individuo que van a establecer con otras personas, y va a llevar a tener una forma de adaptación a las circunstancias, una historia y una proyección. Esto no es lo mismo que trastorno de la personalidad, que si hay gente escuchando que está trabajando en salud mental, no es lo mismo. El trastorno de la personalidad ya tiene otras características. Acá estamos hablando de la personalidad y es la forma de ser. Y vamos a hacer una diferencia entre normal y anormal. Y para esto tenemos que tener en cuenta dos grandes parámetros. Lo normativo, que es el modelo ideal, o sea,
cómo la comunidad y los miembros de una comunidad y una cultura espera que sea una persona para decir, bueno, normalmente ideal, y lo estadístico que toma al grueso de una población, y digamos que, acá hay un cuadrito, en esta curva de Gauss vamos a ver que en el medio vamos a tener a las personas normales, y por fuera de la curva a las personas anormales, o con una forma de ser, digamos, diferente, ¿no? Bueno, ahí vamos a encontrar a los psicópatas. Y así como encontramos a los psicópatas, podemos encontrar, por ejemplo, a los genios. O sea, son personalidades especiales, pero, para adelantar un poquito, no son enfermos, ¿sí? Es una forma de ser en el mundo. Porque, ¿qué es una enfermedad? Bueno, para determinar una enfermedad tiene que estar sustentado por un desequilibrio orgánico, somático, debe existir una causa orgánica y demostrable que genera determinada sintomatología o desviación. Bueno, esto no pasa en la psicopatía. De hecho, se hicieron muchos estudios a nivel mundial de imágenes, bueno, a nivel neuropsiquiátrico se estudió un montón, neurológico, pero no hay criterios aunados que puedan decir, bueno, hay una alteración en esta parte del cerebro y por eso esta persona es psicópata. Por eso, el psicópata no es un enfermo, sí es una normal. Bueno, ¿y qué es un psicópata? Para empezar, es una persona. No es ni un monstruo, ni una basura, ni un HDP, como suelen decir las personas que consultan víctimas o complementarias. Es una persona, y sobre todo, vuelvo a repetir, no es un enfermo, porque generalmente lo que me dicen las pacientes que consultan, bueno, mi marido está enfermo, no lo puede manejar, es más fuerte que él, no. Es una persona con una forma de ser especial en el mundo. Que se distingue del grueso de la población y se caracteriza por tener necesidades especiales y cosificar a las personas. Esto es característico del psicópata y son, digamos, es el concepto más básico de la psicopatía, que tienen necesidades especiales, códigos especiales, y ven a las personas como objetos o cosas, ¿sí? Bueno, y acá vamos a meternos un poco en lo que es la descripción de la psicopatía, el referente a nivel latinoamericano, digamos, a nivel nacional ni hablar, pero a nivel de todo lo que es América Latina y América, es el doctor Hugo Marietán, que estudió la psicopatía desde hace muchos años, y tiene la forma de ver, o sea, vea la psicopatía desde el punto de vista psiquiátrico y médico, que es muy distinta a lo que lo suelen ver el resto de las disciplinas de la salud mental, la psicología, la sociología. Lo estudió de una manera que a mí me cierra mucho por todos lados. De hecho, yo hice una diplomatura con él y ayuda mucho a entender de por qué el psicópata, por qué la relación con el psicópata y por qué no la relación con el psicópata. Y por eso le voy a describir un poco los rasgos de los psicópatas. Tengan en cuenta que a nivel mundial hay un porcentaje entre el 3 y el 5% de psicopatía en toda la población, y mismo porcentaje entre mujeres y hombres, ¿sí? Acá estaríamos hablando más de hombres por el tema porque estamos hablando de violencia de género. Entonces, el psicópata tiene que satisfacer esas necesidades especiales. Y para eso tiene un uso particular de la libertad, ¿sí? No tiene el uso de la libertad que tenemos las personas comunes, por decirlo de alguna manera. Y tiene una intolerancia a los impedimentos, no respeta los límites ni sociales ni de la persona individual. No puede respetar los límites, ni quiere tampoco. Tiene creación de códigos propios, o sea, los códigos que tenemos al grueso de la población normal, por decirlo de alguna manera, no son los mismos que los que se crea el psicópata. El psicópata se crea sus propios códigos. ¿Y cómo va a ser para llevar a cabo todo esto? El uso particular de libertad, la creación de propios códigos, sorteando las normas. No las
no es que las inflige de alguna manera, no es que... por eso generalmente son personas, uno se imagina que el psicópata es una persona que está presa, que es un marginal, no. El psicópata generalmente es una persona que tiene un estatus más bien social acomodado, que puede vivir en sociedad, que generalmente son personas muy agradables y seductoras, pero en determinados lugares, ya sea en el lugar laboral, en la familia, ahí ejercen su psicopatía, y para el resto de la gente generalmente son encantadores. Bueno, entonces va sorteando las normas, ¿no?, de la sociedad y de la ley. No tiene remordimiento ni culpa en los hechos psicopáticos. Sí tiene culpa, pero no de sus hechos psicopáticos. Pues vamos a ver de qué se trata la culpa del psicópata. Bueno, intolerancia a la frustración y reacción de descompensación. Generalmente el psicópata es una persona equilibrada, que no se enoja, que no... que cuando discute, lo discute de una manera muy tranquila, pero cuando se frustra, y generalmente se frustra cuando rompe sus códigos, no el de los demás, ahí aparecen las reacciones de descompensación, y después vamos a ver cuáles son. Y después, otra característica del psicópata es lo que se llama defensa aloplástica, que es que pone la culpa todo el tiempo en la otra persona. Va a buscar la manera, a veces muy creativa, de hacer creer a la complementaria, sobre todo, porque la víctima generalmente no suele discutir con el psicópata, a la complementaria, que en este caso generalmente es la pareja, le hace creer y la convence que la culpa es de ella. ¿Sí? Esto se llama defensa aloplástica. Y después otra característica es el autocastigo, y acá surge un poco la duda de si el psicópata se puede llegar a suicidar, y sí, se puede llegar a suicidar como autocastigo, y también castigando a la persona que de alguna manera pudo alejarse de él. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo voy muy rápido? ¿Bien? Bueno, después la repetición de patrones conductuales, siempre se va a manejar de la misma manera, ¿sí? La conducta siempre va a ser la misma, va a haber ritos y ceremonias, y después lo que se llama sello psicopático, que esto aparece mucho se ve mucho en los asesinatos seriales, cuando el psicópata va dejando como alguna huella, algún sello, eso se ve mucho en los asesinos seriales. Después, otra cosa que es característica del psicópata es la necesidad de estímulos intensos, y con esto va a asumir conductas riesgosas, se va a aburrir fácilmente, por lo cual nunca va a estar tranquilo, esta persona nunca va a estar tranquila, no puede tener una vida tranquila, siempre le va a necesitar de esa adrenalina, de ese pico de adrenalina, y por eso es imposible tener una pareja psicópata y uno, o como pareja, en este caso la complementaria, que es la pareja del psicópata, jamás va a poder estar tranquila. Lo que pasa es que el psicópata tiene la capacidad de aguantar esa intensidad, ya sea de adrenalina o de conductas riesgosas, pero la complementaria se va agotando y se va enfermando. Esto es lo que va pasando, y ahí es donde consultan. Hay escasos proyectos a largo plazo. Puede haber uso de drogas, por esto de que lo que hablaba de la necesidad de intensidad, búsqueda de emociones intensas. Puede haber satisfacción sexual perversa, y acá tengo que hacer una aclaración. Para los psiquiatras, que estudiamos la psicopatía desde otro punto de vista, no es lo mismo un perverso que un psicópata. Diferente es en el psicoanálisis y en la psicología que el perverso es el psicópata. No, nosotros hacemos la diferenciación entre el psicópata y el psicópata perverso. Puede ser psicópata una persona sin ser perverso, y una persona puede ser perversa sin ser psicópata. ¿Se entiende esto? Sí. Esto está re bueno que lo puedan entender, porque a veces
se confunde mucho y por lo menos yo en la clínica lo vi claramente, de que hay personas que son perversas y quizá son obsesivos o son psicóticos y se pueden llegar a angustiar. Diferente es el psicópata perverso que no, bueno, es totalmente inmutable, ¿no? Después, el aspecto lúdico es muy común, el tema de poner juegos en las conversaciones, en las relaciones, es muy común. Bueno, esto es lo más característico de la psicopatía, que es la cosificación de las personas, el egocentrismo, la sobrevaloración. Y otra cosa que es muy común para poder cosificar a esa persona o complementaria es la captación de la vulnerabilidad del otro. ¿Y cómo va a captar la vulnerabilidad del otro? Escuchando y conversando horas y horas con esa persona. Generalmente hablemos de la relación así como más convencional, ¿no? Mujer-hombre. Generalmente los hombres no son de hablar mucho, o sea, las mujeres hablan un montón, y los hombres más bien tienen otras, digamos, otros intereses, y claro, tal cual, no me sale la palabra, otros intereses. La mujer es más de hablar, de escuchar, de prestar atención en los detalles. Bueno, el hombre no, vamos a la realidad, el hombre no es así. Pero el psicópata es un gran escuchador y un gran hablador. Y escuchando y hablando y conversando con la persona que quiere captar, va a captar la vulnerabilidad de esa persona, ¿sí? Y también la va a manipular. Y también la va a seducir, justamente para captar las necesidades del otro. Pero para seducirla necesita conocerla, y la forma de conocerla es charlando, hablando. Bueno, después son muy comunes las mentiras, la actuación. Un psicópata puede llegar a ponerse a llorar y arrodillarse y ser un mar de lágrimas, y créanme que está actuando, que no lo está sintiendo, porque tiene muy pocos sentimientos. Podemos ver cuáles son los sentimientos del psicópata. Bueno, después la fascinación, son personas muy seductoras y que pueden llegar a vendernos un cuento de hadas con las mentiras y fascinarnos, ¿no? Después, otra característica es la coerción, que es cuando se le obliga a hacer algo a otra persona por medio de la amenaza, ¿sí? Y el parasitismo, generalmente son personas que, como no tienen proyectos de vida a largo plazo, no tienen una vida, digamos, estable en cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral, y suelen empezar a usar a la otra persona en lo económico también. La relación utilitaria, justamente lo que estoy diciendo. No tienen sensibilidad, de ninguna manera, son totalmente insensibles. Pueden demostrar afecto, cariño, pueden hacer creer que son afectuosos, cariñosos, pero están actuando, ¿sí? Están actuando. Bueno, pueden ser muy crueles, de hecho después vamos a ver, cuando hablamos de la tormenta psicopática, que pueden llegar a niveles de crueldad muy altos. Y como decía antes, tienen una gran tolerancia a las situaciones de tensión, o sea, lo que para una persona puede ser totalmente agotador y puede quedar abatido, bueno, el psicópata se la banca, tiene gran capacidad para las situaciones de mucha tensión, porque justamente está acostumbrado a estos picos de adrenalina de los que vive, digamos, ¿no? Bueno, y acá ya pasamos a los actos psicopáticos graves, a la lo que se llama tormenta psicopática. Acá aparece el homicidio brutal, bueno, en este caso el femicidio, ¿sí? Que es el asesinato a una mujer o a una persona por sentirse mujer. Bueno, puede aparecer la masacre. O sea, estas son todas tormentas psicopáticas y actos psicopáticos graves. Homicidio brutal, masacre, violaciones y asesinatos en serie, y otros actos sociales graves. Y las perversiones sexuales, como les decía antes, bueno, parafilias, incesto, que como les explicaba, no necesariamente
el psicópata tiene que ser perverso. A veces sí y a veces no. Bueno, ¿qué pasa con la culpa del psicópata? ¿El psicópata siente culpa? Bueno, sí siente culpa. ¿Pero cuándo siente culpa? Cuando transgrede sus propias normas o códigos. No cuando transgrede los códigos de la otra persona, cuando le hace mal a la otra persona, cuando lastima a la otra persona, cuando mata a la otra persona. Ahí no va a sentir culpa. Va a sentir culpa cuando rompe sus códigos y hasta se puede llegar a frustrar y hasta se puede llegar a suicidar. ¿Sí? Eso puede pasar. Y ahí también puede pasar que se deprima, y ahí también puede consultar al psiquiatra, porque el psicópata va a consultar al psiquiatra por tres razones: porque se deprima, porque rompió sus códigos y se frustró, porque quiere hacer de cuenta, o sea, quiere hacer un como sí de que está haciendo un tratamiento para convencer a la complementaria, o porque lo manda a la justicia. Por esas tres razones puede consultar el psicópata al psiquiatra o a algún profesional de la salud mental. Bueno, esto es lo que decía recién, que en realidad la culpa la siente solamente cuando transgrede sus normas, no cuando lastima a la otra persona, ya sea psicológicamente, físicamente, ¿sí? Y después la otra característica es la cosificación, es un rasgo capital en la psicopatía. El psicópata ya nace con una mirada cosificadora. Los demás para él son cosas. Cualquier relación que entable un psicópata, no solamente de pareja, sino en general, laboral, social, de amistad, va a ser para utilizar a la otra persona. Nunca va a haber afecto en esa relación, nunca. Ni siquiera con un hijo, ni siquiera con un hijo. Acá es justamente lo que estaba diciendo. La diferencia entre cosificar con impunidad afectiva, que lo hace el psicópata, y abusar con costo afectivo, o sea, con mucha culpa, y eso es característica más del neurótico, digamos, lo que vimos en la curva de Gauss, el grueso de la gente que se llama neurótico en psicología. Bueno, ese neurótico puede cometer actos abusivos y lastimar a otra persona, pero va a sentir mucha culpa, y el psicópata no. Bueno, todo psicópata trabaja siempre para sí mismo. Cuando da algo es porque está manipulando, está haciendo una inversión para obtener algo en el futuro. O sea, si un psicópata de repente en una relación de pareja, que es de la que estamos hablando, ¿no? Porque no estamos hablando de violencia de género, aporta algo, demuestra algo, da algo, bueno, eso es una inversión, no es realmente un acto de afecto, ¿sí? Bueno, consideraciones sobre los tratamientos y cuestiones legales. Bueno, el psicópata nunca hace insight, o sea, nunca va, por más que uno lo quiere, eso es lo que hace mucho la complementaria, quiere convencerlo, quiere cambiarlo, quiere tratar de que sea una persona diferente. No, eso no va a pasar jamás, porque nunca va a reconocer los errores, nunca va a reconocer sus actos de violencia, porque él piensa que está actuando bien. Realmente él piensa que está actuando bien y que no tiene, no se va a hacer nunca responsable de nada. Bueno, acá dice, cuando se encuentra un psicópata en el consultorio, seguro es para lograr algo a cambio, es lo que le decía, para convencer a la complementaria que siga con esa relación, o para convencer a la justicia de que tiene un problema mental de repente, ¿no? Esto pasa mucho también. Por eso el tratamiento tiene que ir dirigido a la complementaria, no al psicópata. O sea, hacerle un tratamiento, querer brindar un tratamiento a un psicópata es perder el tiempo para nosotros como profesionales de la salud. En cambio, la complementaria sí va a necesitar un tratamiento, porque generalmente son personas que quedan totalmente devastadas, justamente porque les agotan la energía, por eso se dice que son vampiros energéticos. Chupa las ganas, el ánimo, el complementario. Generalmente
se presentan de una manera totalmente abatida, deprimidas, sin voluntad, ¿sí? Y el tratamiento tiene que ir dirigido a una sola cosa. O sea, el objetivo del tratamiento de la complementaria es el contacto cero. No hay otra forma de recuperarse un psicópata. Cuando uno quiere recuperarse de un psicópata, la única forma es no verlo nunca más, no hablar nunca más, ni por mensaje, ni por redes sociales, ni por nada. Por eso está bueno el tema de las restricciones, ¿no? Pero las restricciones a nivel legales a veces son, o sea, no se cumplen, y generalmente la que rompe la restricción es la complementaria, lamentablemente, porque no puede llegar al contacto cero. Entonces, para eso hay que hacer un tratamiento, que son tratamientos largos, porque es muy difícil despegarse de una persona así. Bueno, en la Argentina, a nivel legal, no son considerados enfermos, por eso, cuando cometen algún delito, se ponen en contacto con el sistema judicial, robos, violaciones, homicidios, etc., tengan en cuenta que no son enfermos, que pueden entender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, por lo cual nunca van a poder considerarse inimputables, que es lo que, de lo que habla el artículo 34, cuando una persona no puede entender la criminalidad de sus actos, dirigir sus acciones en el momento de que está cometiendo el delito, se lo puede considerar inimputable y se le da el artículo 34. Bueno, esto no es así. El psicópata no es un enfermo, entiende lo que está haciendo y es totalmente punible, ¿sí? O sea, comete un delito, tiene que ser condenado. Bueno, faltó muchas gracias, perdón, me faltó una diapo. Pero lo que me falta es, que quiero hacer una aclaración, que acá en la diapo no la puedo hacer. Hay como una creencia de que las mujeres que elige el psicópata, las mujeres o las personas que se sienten mujeres que elige el psicópata, más bien son personas vulnerables, de bajo nivel intelectual, de pocos recursos. Esto puede pasar, sí, puede pasar, pero generalmente también pasa que para mejorar su imagen, el psicópata elige lo que se llaman ahora, hay unas definiciones nuevas, mujeres alfa, o sea, mujeres profesionales, con una posición económica alta o media alta, justamente para mejorar su imagen y para llevar a cabo todo lo que hablamos del parasitismo, así que es importante que eso lo sepan. Bueno, dejo abro para que puedan hacer preguntas. A ver, voy a abrir acá. Acá hay un chat. Primero voy a ver el chat. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, escucho. ¿Cómo? Ah, Jonathan. Preguntamos por el chat porque si no hace eco. No entendí. Ah, porque si no hace eco. Bueno, ¿qué me habrán preguntado? A ver. ¿La violencia de género es bilateral o solo del hombre? Queríamos saber si había algo que desencadene esa personalidad psicópata o qué era lo que podía explicar eso. Bueno, eso lo voy a... Acá hay una persona que me pregunta si la psicopatía se puede presentar desde la infancia. Y sí, generalmente se empiezan a manifestarse conductas psicopáticas desde muy temprana edad, sobre todo mucha crueldad, ¿sí? Chicos muy crueles, muy
manipuladores, muy mentirosos. ¿Y qué puede desencadenar que una persona sea psicópata? La verdad que es algo que todavía estamos estudiando, no se encontró nada para decir, bueno, ¿por qué una persona es psicópata? ¿Qué características cerebrales y funcionales a nivel cerebral se puede tener? No hay criterios aunados a nivel mundial, hay un montón de estudios hechos, pero no hay un criterio en común, así que lo que sabemos es que nacen así y no tiene mucha otra explicación. Hay estudios que hablan de alteraciones en la corteza prefrontal, en la amígdala, pero son todos estudios, o sea, son todos estudios sueltos, ¿no? Pero no hay nada, no hay un criterio aunado. No sé si respondo a tu pregunta. No sé quién me había preguntado, porque no puedo ver acá esto cómo era. Donde dice dejar de compartir. La cosita roja que dice dejar de compartir, ahí ven desaparecer. ¿Pero voy a desaparecer yo? No, se deja de compartir la pantalla del Power. ¿Voy a existir igual? Claro. Bueno, no sé quién me hizo esta pregunta, no sé si respondí. Bueno. Bueno, después pone, se protege a la mujer y los hijos como protegen los menores, en este caso tienen carita de ángel hacia afuera. Bueno, esto es un comentario que hicieron justamente lo que decía, lo que suele pasar es que en la casa se muestran tal cual son, y para el afuera son personas que quieren todos los vecinos, que tienen quizá muchos amigos, personas muy agradables, por decirlo de alguna manera, pero los actos psicopáticos los cometen adentro de su hogar, por decirlo de alguna manera. Diferencia entre psicópata perverso, uy, se me va. Perverso sin psicopatía. Bueno, justamente es lo que explicaba yo antes. El psicópata puede ser perverso, que es más o menos lo que yo le expliqué, o sea, la psicopatía más un acto de perversión, una parafilia, un incesto, pero el perverso puede ser no psicópata, o sea, un psicótico puede ser perverso, puede tener un delirio que tenga que ver con algo sexual, y no es un psicópata, es justamente un psicótico, o un obsesivo grave, puede ser perverso, pero no es un psicópata. Por ejemplo, el psicótico ante un acto de perversión, lo más probable es que se brote, ¿sí? Y el obsesivo grave, si comete un acto de perversión o tiene un pensamiento perverso, se va a angustiar un montón. Esto no le pasa al psicópata. Después me preguntan, ¿son grados de psicopatía o es un término absoluto? ¿Se es o no se es psicópata? No hay grado de psicopatía, se es o no se es. Después lo que vamos a ver es que un psicópata puede ser aceptable en la sociedad, se puede manejar en la sociedad, y después hay psicópatas que no, y cometen, por ejemplo, un femicidio, y esa persona va a estar preso. Pero, o sea, una persona o es o no es psicópata. No es que hay rasgos psicopáticos, no es así. ¿Cómo se puede controlar a las psicópatas y cómo nos damos cuenta? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Justamente es informándonos. Justamente es, por ejemplo, teniendo estas charlas, leyendo un poquito más. Acá el referente de la Argentina es el doctor Marietán, y tiene un montón de videos en YouTube de diferentes temas de la psicopatía, y si les interesa pueden ver eso. Y después, ¿cómo controlarlo? Bueno, la ley, con la justicia. Entiendo que lamentablemente en lo que es violencia de género estamos muy en pañales, por decirlo de una manera. Yo lo que veo como psiquiatra, y esto es una apreciación personal, es como que hay una cosa muy heterogénea en lo que es el tratamiento de la violencia de género. A veces se producen muchos errores y la víctima de violencia de género, generalmente son complementarias,
no son muy cuidadas por la justicia y por el Estado. Eso es lo que veo yo. O sea, en la teoría está todo muy lindo, que se las protege, que hacen la denuncia y qué sé yo, pero bueno, me remito a las estadísticas y a la cantidad de femicidios que hay. Y falta mucho de esta información, de entender cómo es la persona que ejerce violencia de género. Se habla quizá mucho del patriarcado, de la historia, de lo social, pero hay que entender esto justamente, me parece a mí. Me parece que hace falta esto, entender cómo piensa el psicópata, ¿sí? No creo que sea la solución, pero vamos a estar más cerca de entender un poco de qué se trata. Sí. No, en algún momento dijiste que ibas a hablar un poco sobre la complementaria, vos te llamas así, es como la pareja del psicópata. ¿Hay algo de esto que, digamos, ciertas características que se hayan derivado de alguna manera? No, características no. Complementaria puede ser cualquier persona, ¿sí? Pero la ¿Qué es lo diferencia... que viene a complementar, digamos, ¿no? Porque Bueno, es justamente es muy eso, similar, porque a veces generalmente se dice víctima de violencia de género. Y generalmente son complementarias, no son víctimas. ¿Por qué? Porque se llaman complementarias porque justamente es como que necesitan del psicópata. Por eso no se pueden despegar. O sea, por más que sufran, que la pasen re mal, que se depriman, que sea una vida muy pesada la que viven, algo adquieren del psicópata, ¿sí? En cambio, la víctima no tiene elección. La víctima es, por ejemplo, la víctima de una violación. Esa persona no puede elegir, o sea, esa persona la obligan a la fuerza. En cambio, la complementaria quizá está obligada de alguna manera, pero más desde lo psicológico, ¿sí? Desde lo económico, con la violencia de género económica o psicológica. Pero la víctima va a ser la que no tiene, realmente no tiene relación con el psicópata y no tiene la capacidad de elegir, o sea, no puede elegir, o sea, es víctima, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, acá me están preguntando, no sé, por el petiso orejudo, qué sé yo. Sí, supuestamente era psicópata también y empezó desde muy chiquitito. Eh, Hay un montón de preguntas. Eh, Acá me preguntan, como personal de salud, si somos testigos de un caso de violencia de género, ¿cómo podemos proceder? Nosotros podemos hacer la denuncia. Eh, o sea, esto está en la ley. Nosotros como funcionarios públicos, sobre todo, podemos hacer la denuncia. El tema es que después la persona que sufre violencia de género tiene que ir a ratificar esa denuncia. Eso es lo que pasa, y a veces no sucede eso. Entonces, por eso es importante el tratamiento. Acá me preguntan, aparte del contacto cero, ¿qué otra manera o forma de relacionarse para protegerse puede tener la complementaria hasta que pueda separarse? No, no tiene que haber contacto. Tiene que haber, no hay forma, no hay otra forma. La única forma es contacto cero, no hay otra forma. Yo entiendo que es muy difícil a veces por una cuestión económica, pero la única forma es no verlo más, no hablarle más, no dejar que nos hable más, no permitir, o sea, cerrarle todas las puertas. No tiene que haber ni una luz en ninguna puerta, ninguna ventana, nada abierto para que él pueda volver a entrar. Esa es la única forma. A la persona complementaria se la considera enferma, a veces sí y a veces no, a veces desarrolla una depresión y eso es una enfermedad, y a veces puede tener un trastorno de la personalidad y a veces no. La pareja complementaria del psicópata termina teniendo también un problema psicológico o emocional, siempre, generalmente sí, sí, generalmente a veces graves problemas emocionales, por eso es importante el tratamiento. Bueno, yo estoy leyendo los comentarios. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta acá?
hablando. Hay delitos que solo la víctima puede hacer porque ronda la vida privada. Ay, no sé qué quisieron poner acá, pero supongo que dice que hay delitos que solo la víctima puede hacer la denuncia. No, la ley dice que nosotros como funcionarios públicos podemos hacer la denuncia. Después la víctima tiene que ir a rectificar a la fiscalía la denuncia, pero esto no es más así, no es que es de instancia privada, esto no es más así. Eso está bien clarito en la ley. Bueno, si no tienen más preguntas, yo doy por finalizada la charla. Muchas gracias por participar. Y Hola, sí, una consulta, perdón, doctora. La familia, o sea, o el entorno, la complementaria, ¿de qué manera poder ayudarla si está en una relación con un psicópata? Ay, es muy difícil porque Ah, es como una adicción, ¿viste? Como los adictos, si no realmente no quieren salir del consumo, es muy difícil ayudarlos. Bueno, si la complementaria no quiere salir de esta relación tan patológica y tan dolorosa, es muy difícil que la familia lo pueda ayudar, pero sí brindarle quizás las herramientas para que pueda llegar y lograr ese contacto cero, una vez que ya ha tomado la decisión. O sea, no sé, si no tiene un lugar donde irse a vivir, ayudarla con eso, o económicamente, el apoyo y la contención, obviamente es muy importante. Pero tiene que tomar la decisión ella. muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, doctora, ¿cómo le va? Yo le voy a consultar si hay rasgos que se puedan identificar en la infancia. Le planteo un caso. Mi niño hoy actualmente tiene 9 años, pero desde el jardín él ignora a sus compañeros. Los ignora completamente. Hicimos consulta con psicopedagogía primero, después fuimos con el psicólogo, y el psicólogo determinó que era un niño totalmente normal, pero elegía a quién sí y a quién no. Lo que a mí me resulta raro porque él no empatiza. Recién ahora empezó a empatizar. Está bien que en el medio pasó la pandemia y no hubo contacto cero porque no hay otros niños. Ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial con los trastornos generalizados de desarrollo, más que con la psicopatía. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Si no tiene conductas crueles con animales, con los compañeros, no me suena tanto. No, los ama. Solamente no participa, no los ignora. No. Con Ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial con algún trastorno del desarrollo. Ok. ¿Sí? Bueno, Gracias, doctora. no, por nada. Vamos finalizando. Les agradezco a todos por estar y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro. Que anden bien, que tengan buen día. Muchas gracias. Bueno, mientras se van yendo, agradecemos a la doctora Manoia por la presentación. Estos ateneos que comenzaron como ateneos internos van a empezar a ser externos hacia la comunidad, porque vemos gran participación de la comunidad como del departamento y de los equipos de salud mental del hospital. Y vemos que son útiles tanto las preguntas como las respuestas que los profesionales podemos dar. Les agradecemos, estén atentos, en 15 días vamos a tener el Ateneo de Arte y Salud en Salud Mental. Bueno, que tengamos buen día todos. Hasta luego.